Quiero agradecer al Ministerio para cada generación 2020 por la invitación a dar este tema tan importante que es la espiritualidad de manera permanente. Así que vamos a empezar este tema haciéndonos algunas preguntas para poder desarrollarlo durante el tiempo que tenemos por delante. Yo quiero compartir con ustedes un PowerPoint para que lo podamos ver. Tiene la característica de guiarnos a llevar a una espiritualidad permanente. Pero primero yo quiero ver qué es la espiritualidad, dónde se encuentra, qué lugar ocupa, dónde se encuentra en nuestro cerebro, en qué lugar ocupa en general en nuestra vida, quiénes son personas espirituales, cómo se alcanza esta espiritualidad y sobre todo cómo se mantiene y cómo se mantiene para siempre. Este es el tema que vamos a desarrollar. Estos dos libros son donde está específicamente, entre muchos otros temas, el tema de la espiritualidad. Espiritualidad y mente, espiritualmente, y un libro especial para quienes trabajan con niños desde antes del nacimiento, está llevado hasta los 18 años, por eso se llama menos 9-18, y es desde la concepción hasta la adolescencia una guía para padres y maestros, no solo para lo espiritual, sino también para todo el avance científico, tecnológico y todos los temas que atañen a esas edades, desde la nutrición, la discapacidad, los problemas mentales. Bueno, tienen ustedes ahí el juego, muchos temas que están desarrollados por especialistas en cada área, licenciados o doctores en cada área. Cómo explicarle la muerte a los niños o a los adolescentes, qué es la sanidad del alma y de la familia, que una abogada nos escribió sobre las familias y la adopción en la ley argentina, el desarrollo corporal, físico y también el desarrollo mental. Así que bueno, aquí ustedes van a ver todos los temas completos en el libro, que lo pueden ver ahí en psicologaana.com o en Amazon, y a partir de estos libros yo he sacado un tema que tiene que ver con la espiritualidad en todas las personas. ¿Qué es la espiritualidad? Bueno, para los no cristianos, la espiritualidad, que también ellos trabajan en espiritualidad, los cristianos y los no cristianos, pero si nosotros vamos al diccionario, los no cristianos dicen que es la conciencia de la persona. Cada persona tiene una espiritualidad, que no es algo material. Y yo coincido con esto. Lo que pasa es que la conciencia es una espiritualidad sin conexión con Dios. Para nosotros los creyentes, todo nuestro ser, la conciencia, está en conexión con Dios, Espíritu Santo. Por eso es nuestro espíritu en conexión con el Espíritu de Dios. Yo puse ahí, ¿cómo? Conexión, bueno, es una palabra más moderna, pero la Biblia dice, habla de una relación, de una sumisión, de una obediencia, de ser llenos del Espíritu, de guiarnos, ser guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, Dios Espíritu Santo en nuestra vida construye una espiritualidad cristiana. Y algo muy importante que yo quiero destacar es cuando el apóstol Pablo escribía la carta a los colosenses, en Colosenses 1:9, hay un versículo muy interesante que dice, no cesamos, bueno, ahora que sabemos de tal problema, de tal cuestión, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, esto tiene que ver justamente con cómo nosotros, para la resolución de un conflicto, tanto interior como con otras personas o con el sistema mismo, bueno,
es necesario, dice, orar en ese sentido y pedir que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad para resolver eso. Eso es sabiduría e inteligencia espiritual, conocer la voluntad de Dios, saber que si somos llenos del Espíritu, tenemos la sabiduría y la inteligencia espiritual que solo viene del Espíritu de Dios. Ahora, ustedes saben que hay teorías de inteligencia, ¿no es cierto? En realidad, Howard Gardner también ha hecho hace unos cuantos decenas de años y ha cambiado mucho del aprendizaje en las escuelas de todo el mundo, de casi todo el mundo, porque dijo que hay muchas inteligencias. Por ejemplo, dijo, no es lo mismo una inteligencia lógica, matemática, que una inteligencia senestésica. Y él, podríamos hoy dar un ejemplo. La lógica matemática tendría que ver con Einstein y la senestésica tendría que ver con Messi. Entonces, hay cuestiones que se diferencian. Y cada uno especializa su inteligencia si concibe su vocación como una forma de crecimiento. Si todos nosotros creciéramos en lo que es nuestra vocación, seríamos buenos en eso porque ya tenemos una predisposición. Por ejemplo, hay personas que les gusta leer, pero hay personas que además tienen un relato diferente, un modo de hablar, un modo de comprender, y esas son distintas áreas del cerebro. Por eso es que también hay una inteligencia que es intrapersonal, aquellos que piensan, filosofan, aquellos que hacen una introspección, y también hay una inteligencia que es extrapersonal, o sea, aquellas personas que pueden relacionarse de manera mejor que otras, tienen un don, como se dice, un don de gente, tienen su prefrontal bien trabajado para poder relacionarse, y así todas, la inteligencia musical, bueno, muchas de esas cosas. Ahora, hay una inteligencia que yo llamo la inteligencia máxima, la inteligencia que domina todas las demás inteligencias, y es la inteligencia espiritual, que inclusive domina la inteligencia emocional, de la cual tanto se habla con Daniel Goleman. Bien, entonces, yo quiero que nos dediquemos a esta inteligencia. Nosotros somos personas que creemos en Dios, podemos gozar y disfrutar de esta inteligencia espiritual que Dios nos ha dado y nosotros podemos desarrollarla. Si Dios me da una inteligencia musical, pero si yo no la desarrollo, tengo esto como un tesoro en vasos de barro, tengo como algo que no hice crecer, no desarrollé. Por eso yo quiero que hoy podamos ver la inteligencia, la sabiduría espiritual desarrollada al máximo, para que luego podamos entender la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Entonces, de esa manera vamos a tener la posibilidad de guiarnos a toda verdad y al conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, ese conocimiento específico. Veamos bien, dice acá, la sabiduría del griego Sofía, y la inteligencia espiritual, espiritual, neumatikei, dice, es el entendimiento espiritual, conocimiento espiritual o discernimiento espiritual que provienen del Espíritu de Dios. Esta es el significado bíblico de sabiduría e inteligencia espiritual, lo que decía el apóstol Pablo. Así está escrito, y estas son muchas de las palabras que se usan en distintas traducciones. Algunas es conocimiento, otra es discernimiento. Lograr el discernimiento de la espiritual que proviene del Espíritu Santo es fundamental para todo creyente. Dice, si la sabiduría espiritual está en vuestro espíritu, a través de ella nosotros percibimos la voluntad eterna de Dios. Hoy se habla mucho de percibir, ¿Cómo te percibís? ¿Sos
hombre o sos mujer, te percibís como una columna o como un tren, te percibís como un niño o como un adulto. Bueno, no. Estamos hablando de la percepción de la voluntad eterna de Dios para tu vida, para mi vida. Entonces, ¿de dónde lo saco? Lo saco de la sabiduría espiritual, esa que está en nuestro espíritu. Y ahora vamos a ver que también está en nuestra mente. Dice, nuestro espíritu regenerado, donde mora el Espíritu de Dios, es nuestra fuente de sabiduría divina y de revelación para conocer a Dios y su voluntad. Hay muchas personas que preguntan, ¿cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo sé qué es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, justamente lo que quiero mostrar es que en esto tenemos que ser muy claros. Solo con el espíritu humano regenerado, o sea, aceptando a Jesucristo como Salvador, entonces el Espíritu de Dios viene a morar a mi vida. Este espíritu que decimos puede ser opacado, puede ser dejado de lado, puede ser contristado. Bueno, ese espíritu es el que yo tengo que revivir en mi vida y mantener. Esa espiritualidad es la que me revela la voluntad de Dios. Es la que me dice cómo llegar a ser lo que Dios quiere ser, porque esa es la voluntad de Dios y esa es nuestra voluntad sujeta, sometida a la voluntad de Dios. Dice después, la inteligencia espiritual está en nuestra mente, ya dijimos que estaba en el espíritu, ahora dice, está en nuestra mente, la cual ha sido renovada por el espíritu y permite que entendamos e interpretemos lo que percibimos en nuestro espíritu. Por eso la Biblia dice en Romanos, renovaos por medio de y en vuestra mente. Entonces, la realidad es que esta renovación espiritual es la que me permite percibir las cosas del espíritu. Dice después, dijimos que la espiritualidad o la sabiduría espiritual está en el espíritu humano. Decimos esto por cuanto la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, el término temor, esto no es pavor, no es tener miedo, sino que es hacer su voluntad al recibirle a Jesucristo en amor, hacer su voluntad para ser regenerados. O sea que si yo amo a alguien, quiero que ese alguien esté bien. Y cuido con temor, cuido de que reciba mi amor. Lo mismo sucede con Dios, esa sabiduría. Dice, cuando somos regenerados, o sea que somos una nueva generación, Dios nos da su espíritu morador en nuestro espíritu humano. El espíritu avivó nuestro espíritu, el cual estaba moribundo antes de la regeneración. O sea, vosotros estabais muertos en vuestros pecados hasta que fuimos regenerados, dice, por la gracia y el amor de Dios y por la muerte de Jesucristo en la cruz, hemos sido salvados. Y esta es la manera que llegamos a tener el principio de sabiduría. Ese principio de sabiduría que es el temor a Dios es esto, es entender qué éramos antes y qué fuimos luego de aceptar a Jesucristo. La Biblia también nos dice que la única parte de nuestro ser capaz de hacer la voluntad de Dios es nuestro espíritu humano regenerado. Quienes no conocen a Dios, quienes no conocen al Espíritu obrando en sus vidas, no pueden entender qué es la voluntad de Dios. Si vos vas y decís, bueno, yo escuché la voz de Dios, se lo decís a un psiquiatra y te mete, te interna o te mete una cantidad de medicamentos que esta persona tiene alucinaciones. Bueno, la realidad es que nuestro espíritu, en contacto con el Espíritu de Dios, puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida. El Espíritu de Dios se revela y le revela su voluntad a nuestro espíritu. Y esta es la manera en que llegamos a tener sabiduría espiritual. Sabemos cómo conducirnos, damos pasos firmes, no pasos en falso. Vamos por el camino correcto.
con todas las limitaciones que un camino tiene para nuestra propia seguridad. Cuando vamos en una ruta, vamos en un camino hacia algún lugar, no es lo mismo ir a campo traviesa sin saber dónde estoy y esquivando cosas que ir en un camino delimitado, que sé que es seguro, que tiene cartelería, que, bueno, esto es llegar a tener la sabiduría espiritual, atender a las señales del camino. Eso solamente lo puede hacer quien entiende que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Aquellos que se sienten limitados, o por qué no puedo ir por cualquier lado, o por qué yo no puedo decidir por mí mismo. Bueno, podés decidir por vos mismo, tenés libre albedrío, pero eso probablemente no sea la voluntad de Dios. Probablemente sea tus propios deseos, tus propias pasiones, y luego dice, ¿por qué Dios no hizo tal cosa? ¿Por qué Dios no me dio tal cosa? ¿Dónde estabas? ¿En qué camino? ¿Queriendo agarrar un atajo? No, ahí no. En los atajos y en esos desvíos, no. Ahí no está el Espíritu de Dios. Fíjense ustedes qué interesante. ¿Quién soy y cómo se compone mi vida? Dice, la inteligencia espiritual está en la mente del alma. La mente del alma, dice. La Biblia habla del término nous, en griego. La mente del alma, de donde viene el término cognoscitivo. Es el aparato traductor o decodificador de la revelación que recibimos en nuestro espíritu mediante el Espíritu de Dios. Ahora, yo hice este dibujito, ¿no es cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Yo soy espíritu, alma y cuerpo viviendo en sociedad. Ahora, ¿dónde está esta inteligencia? Bueno, para lograr tener inteligencia espiritual es necesario poseer primeramente una mente renovada. Esto es muy importante. Y si es renovada, nuestra voluntad y emoción, vamos a verlo después, van a seguir esta renovación espiritual. Para que nuestras emociones y nuestros sentimientos sean renovados también, primero tiene que haber una renovación espiritual. La renovación de la mente es llevada a cabo mediante la obra transformadora del Espíritu de Dios. No hay otra manera de en que la renovación de la mente sea una mente espiritual. Este se ha mezclado con nuestro espíritu, el Espíritu de Dios se ha enraizado con nuestro espíritu, llegando a ser conformados a la imagen de Cristo y siendo capaces de conocer de esta manera la voluntad de Dios. Entonces, el cerebro también juega un papel importante en este proceso, ya que hay, después de que la voluntad de Dios ha sido descifrada por la mente, esta traducción del mensaje pasa a nuestro cerebro para ser expresada mediante acciones corporales concretas. Entonces, fíjense ustedes, el alma, el espíritu y el cuerpo. Hay un lugar donde está esto, en nuestro cerebro, porque el papel que juega el cerebro es muy importante. Mientras antes creíamos que todo se daba en el corazón, la realidad es que el corazón es un músculo y que lo que tenemos sí es una gran capacidad mental para entender estas cosas que estamos viendo y para poder descifrar aquella revelación de parte de Dios y ponerla en acción. Todo eso va en el cerebro. Se supone, en el cerebro, se supone, esto es así, que toda esta relación que decíamos, intrapersonal e interpersonal o extrapersonal, funciona en esta área. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos un área que es específicamente nuestra conexión con Dios. Y aunque nuestras neuronas todas se conectan con el cuerpo y con las emociones, con el alma, también están en nuestro espíritu. Nuestro espíritu trabaja en todo el cuerpo, también en el cerebro, principalmente en el cerebro. Entonces, dice, fíjense ustedes, todos los profetas, apóstoles, recibieron
la revelación del misterio de Cristo mediante revelación, debido a que los mismos tenían su espíritu ejercitado en la sabiduría e inteligencia espiritual, lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por favor, yo también ruego a Dios que ustedes sean llenos de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Claro, al conocer a Jesucristo, al pasar tiempo con Él, empezamos a conocer un nuevo grado de inteligencia, que no conocen otros, por más que entiendan los procesos de la mente. Por eso yo hago neuroteología bíblica, porque la neurociencia necesita descubrir que además de la teología como conocimiento de la religión, conocimiento de las actitudes religiosas, los rituales religiosos, hay una neurociencia, hay una teología que es bíblica. Es lo que Dios dice que yo tengo en el cerebro. Es lo que Dios dice que yo puedo llegar a conocer. Y a eso aspiramos. Queremos llegar al conocimiento pleno de la palabra, al conocimiento pleno de la voluntad de Dios, a través de todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente. Porque el Espíritu de Dios nos llena completamente. Dice, fíjense, sabiduría e inteligencia fue lo que Salomón pidió, ¿se acuerdan? Dice, dame sabiduría y ciencia, conocimiento, para presentarme delante de este pueblo. No se puede dirigir, ni ser líder, ni ser pastor, ni ser autoridad, y yo diría ni ser gobernante, si no tenemos esta sabiduría y conocimiento de parte de Dios. Sin esta inteligencia espiritual es muy difícil coordinar, dirigir, ser una persona por quien fluye el Espíritu de Dios hacia otros. Debemos orar al Señor para que nos dé un espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual y alejarnos de la carnalidad, porque la carne no es el ambiente de un inteligente espiritual. Y ahora vamos a ver bien qué es un inteligente espiritual. Pablo dice en 1 Corintios 2:15 que el espiritual juzga todas las cosas de manera espiritual, o la sopesa. ¿Qué quiere decir? Que la pone en esas balanzas de la justicia, esas balanzas de dos platos, la sopesa, la juzga. Por eso los jueces tienen como emblema esa balanza, la justicia tiene una balanza en la mano, en una figura un poco mítica, pero sí real de lo que necesita saber, necesita sopesar para juzgar. Dice, tiene la capacidad de discernir las cosas espirituales, verdades de la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo en él. O sea, quien no tiene el Espíritu Santo no puede discernir las cosas de manera espiritual. Dice después, a medida que el creyente en Cristo va madurando, porque dice que tenemos que llegar a la estatura, a la altura, a la estatura de Cristo. Ahora, estar a la altura de Cristo tiene como requisito ser un inteligente espiritual. Dice, esta persona, este creyente, puede ir perfeccionando su capacidad de discernimiento mientras crece en el conocimiento de Dios. El desarrollo de una espiritualidad inteligente produce ventajas fisiológicas y también para saber lo que está en la otra clase que di acerca de los beneficios de la oración, como un complemento a la comunicación con Dios, las ventajas fisiológicas de cultivar la espiritualidad. Se maneja mejor el estrés, la salud cardíaca y la sanidad interior del alma, esta que reduce la tensión, que va a hacer un equilibrio y va a dejar atrás la ira, va a saber cómo gestionar la bronca y las nefastas consecuencias que pueden ser la violencia verbal, física. Me gustaría explicar entonces que el espíritu es como un músculo, más lo ejercitamos, más flexibilidad tiene. Ahora, ¿esto en qué se parece? Se parece a la flexibilidad neuronal, a la plasticidad cerebral. Entonces, nosotros entendemos que ya hace 20 o 30 años se ha descubierto
que a nivel neuronal, los seres humanos tenemos una plasticidad, una forma neuronal de adaptación. Ahora, si vamos al espíritu, esta flexibilidad espiritual permite expandirnos a lo infinito, a lo sobrenatural. Nuestro espíritu tiene que ser ejercitado y desarrollado en función de alcanzar aquellas cosas que hasta ahora no veíamos. Esto va a depender del tipo de observador que somos. Tenemos que ser buenos en esto de discernir. Discernir es pasar por un cernidor, por un colador. Cuando vos pasas algo por el colador, una parte que sale, pasa y una parte queda. Discernir es esta división entre lo malo y lo bueno. La diferencia es ser cernido. Tener discernimiento. Así como hemos visto desarrollar científicamente la anatomía corporal y ahora cerebral, es momento de desarrollar nuestra espiritualidad. Porque muchas veces el cuidado del cuerpo, que es tan importante, el cuidado del cerebro, que es tan importante, deja de lado en muchas personas el área espiritual, aún en los creyentes. Entonces tenemos que saber que el circuito empieza al revés. Primero somos seres espirituales porque después vamos a poder cultivar nuestro conocimiento y también un desarrollo de nuestra anatomía corporal. Comenzamos con lo más visible, el cuerpo, luego continuamos con lo tangible, el cerebro. El cerebro se puede tocar, y ahora vamos por lo invisible, el espíritu, el alma. Esta conjunción que permanentemente la Biblia muestra, desde lo trinitario de espíritu, alma y cuerpo. Bien, dijimos que la inteligencia espiritual se puede llamar inteligencia suprema o inteligencia superior. Y esta inteligencia espiritual no discrimina, no importa si sos grande o sos joven, no importa si el color de tu piel, no importa si sos hombre o sos mujer, no importa. No tiene que ver con el poder ni con la instrucción. Obviamente que estamos siendo instruidos para creer mejor, para creer con conocimiento, pero tenemos que decir que las personas con mayor o menor instrucción pueden llegar a tener inteligencia espiritual. Ahora, esto quiere decir que no es el patrimonio de algunos pastores o líderes, no es exclusiva de algunos. La inteligencia espiritual, como todos los dones de Dios, son para todos. Tendrá lugar según el anhelo y la responsabilidad que cada uno desarrolle. La inteligencia espiritual no es competitiva, no es como decir, ay, yo me saqué un 9 en matemática, ay, yo me saqué un 10. Bueno, espiritualmente no se mide así, no se califica, no es competitiva. Es que cuanto más inteligencia espiritual tenés, más humildad tenés, menos competitivo sos, más dadivoso sos, más desarrollás los dones, el don del espíritu, los dones espirituales. Dice, la inteligencia espiritual se hace intrigante hasta volverse deseable, luego necesaria, luego imprescindible, luego indescriptible. Estos son los pasos que he vivido con el tema de la inteligencia espiritual. He aprendido que empezó todo con una intriga del versículo de Colosenses 1:9. Esto empezó en mí como una intriga. ¿Qué es esto de la inteligencia y la sabiduría espiritual? Pero después, cuando entendí lo que era, dije, yo quiero tener esto. Pero luego dije, yo necesito tener esto, porque sin esto no tengo ni conocimiento de la voluntad de Dios, ni puedo discernir, ni puedo saber por qué camino ir. Pero después de esa necesidad, hoy es imprescindible. Ahora, una vez que disfrutás de la inteligencia espiritual, de esta inteligencia suprema, bueno, se te hace indescriptible, no sabés lo interesante que llega a ser. No se puede describir el obrar de Dios en la vida de una persona, no se puede describir el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta inteligencia espiritual va creciendo en cada persona que está dispuesta a escuchar y a ver cómo Dios se conduce en nuestra vida y cómo nos va llevando y guiando
paso a paso, en el camino de la verdad. Y se va tomando un lugar tan importante en el ser humano que se convierte un estilo de vida, parte de uno mismo. Ya no sos igual, ya no sos igual. Ya no te movés de la misma manera, no decidís de la misma manera. Dios toma tu vida completa cuando vos recibís y también decidís seguir la inteligencia espiritual. Ahora, ¿cómo hacer de esta inteligencia espiritual o de esta espiritualidad algo permanente? Miren, primeramente, la inteligencia espiritual va reordenando todos nuestros valores. Las cosas van en su punto justo. Dios nos muestra en la palabra cómo deben ser los valores de una persona. La persona espiritual le da prioridad a lo importante, no a lo urgente. Aunque lo urgente lo hacemos, sí, hay que hacerlo, bueno, corremos y lo hacemos, pero no me guío por correr a completar lo urgente. Me fijo que es importante. Luego prioriza lo trascendente. Una persona espiritual tiene su mirada en el reino, tiene su mirada en aquello que le va a servir al reino de Dios. La persona espiritualmente inteligente no es alguien que mira al cielo todo el día esperando recibir algo como un maná gratuito, sin esforzarse. La persona espiritual se esfuerza. Si Dios te muestra de servir en algún área y para eso tenés que esforzarte y estudiar, hacelo. Si tenés que esforzarte y trabajar, hacelo. El esfuerzo es lo que le da valor a tus actitudes, a tus acciones y valor a la extensión del reino. Son personas que dejan cosas intrascendentes por algo superior. Cuando una persona tiene una espiritualidad permanente, deja la pelea, la pavada, el odio, la envidia, esas cosas pasan a ser intrascendentes. No se ofende. Una vez una persona me dijo, ay, espero que no te ofendas. Y yo le digo, tenés que hacer mucho mérito para que yo me ofenda. ¿Por qué? Porque no doy lugar a esas cuestiones. No quiere decir que no me ofendan. Todos ofendemos muchas veces, pero pedimos perdón. Ahora, ser ofendidos no da con la espiritualidad permanente, no entra, no penetra. Dice, las personas con espiritualidad permanente no abandonan los quehaceres del cotidiano vivir, no desprecian a su familia ni a sus trabajos, no hacen las cosas solamente en función del reino, sino también en el aquí y ahora, pero ponen su mira en el más allá, tienen una visión más amplia. ¿Cómo se alcanza la espiritualidad permanente? Poniendo las cosas en la mirada en las cosas de arriba. Tener una visión de reino, saber que nosotros somos parte de una iglesia, parte del reino de Dios, que nosotros tenemos que construir con otros, que nosotros tenemos que llevar a otros a esta espiritualidad y enseñar esta espiritualidad permanente. Esto de vivir en el espíritu. Eso es la espiritualidad permanente, la vida cristiana vivida día a día, momento a momento, en el Espíritu de Dios. Esta es la espiritualidad permanente, la que puede ser una persona con una observación más amplia, ampliar el tipo de observador, sacarme las anteojeras, entender que vivo en un mundo, que sea como sea también me pertenece, que puedo transformar ese mundo desde mi espiritualidad permanente. No juzgar al mundo. No somos quienes para juzgar al mundo, pero sí tenemos que ampliar nuestra mirada y observar y volver a la palabra. Observar y volver a la palabra. Yo no decido qué está bien y qué está mal porque se me da la gana. Yo no decido si esto que están promoviendo, no sé, desde donde sea, de un colectivo de personas, de una legislatura, del Congreso, todas esas cosas a nivel nacional y mundial, las tengo que observar, pero tengo que ir a la Biblia y saber si son verdad, porque que sea legal no quiere decir que sea bueno, que sea legal no quiere decir que sea santo, que sea legal no quiere decir que sea ético ni moral. Por favor, vayan a mi página, ahí, www.psicologaana.com, y van a ver estos escritos que yo hice y también videos acerca de
el género, de aborto, de todas estas cosas, poniendo la mirada de la palabra, estudiando la palabra y estudiando la evolución vital de cada persona, desde antes de la concepción en adelante, desde antes de cómo se concibe un bebé en adelante. Por eso es que hay mucho de todo esto, de sexualidad y de género, en esos videos. Entren a la página, son gratuitos, pueden ir a la parte de multimedia y los conecta con mi canal de YouTube, donde están todas esas cosas, donde yo observo lo que pasa en el mundo. Yo no vivo en un termo, yo sé perfectamente que hay cosas que debo observar, que tengo que ampliar el tipo de observador y que tengo que decidir en función de lo que la Biblia dice, en función de lo que la Biblia me está dando como una certeza. La Biblia no dice, bueno, como te parezca. No, no, no. Dice lo que es bueno y lo que es malo. El error es llamar a lo malo bueno, dice. Así que, ojo, vamos a ampliar el tipo de observador que somos. La otra cuestión, dice la Biblia en el Salmo, seguir la paz y la santidad. Sin ella ninguno verá a Dios. Estas personas que alcanzan la espiritualidad permanente tienen un camino a seguir, ya tienen un camino marcado a seguir. La voluntad de Dios es seguir la paz y la santidad. La paz con los de afuera, la santidad conmigo mismo, en mi espíritu, la santidad en mi cuerpo, la santidad en mi mente, seguir la paz y la santidad, tener una clara misión de Dios. ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Qué misión tenés para cumplimentar aquí en la tierra? Esto es fundamental. Vos tenés que saber de qué se trata esto de la misión de Dios para tu vida. Es muy importante. Yo me conduzco más segura si sé la misión, si sé el camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia la visión. La visión es la voluntad de Dios cumplida. Y para cumplir esa visión, esa voluntad de Dios, tengo que tener clara la misión de Dios. Tengo que tener claro el camino que Dios está trazando. Y paso a paso, sigo, miro la palabra, veo un obstáculo y escucho la voz de Dios para saber si tengo que saltarlo, tengo que destruirlo, correrlo, sacarlo o tengo que rodearlo. Ante cada obstáculo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios para eso, para salir de ese conflicto, para salir de eso que me está trabando. Y ahí tengo otra vez camino libre hacia la visión de Dios. Ahí tengo el camino libre hacia la meta final. Dice, ¿cómo se mantiene esta espiritualidad para siempre? Porque uno muchas veces dice, ay, yo soy una persona espiritual, pero a veces caigo, a veces no escucho la voz de Dios, a veces no siento el Espíritu en mi vida. ¿Qué está pasando? Bueno, mira, hay tres cosas importantes. Una estabilidad espiritual, no carnal, que le dice que no al pecado, que le dice que no a la tentación. Una vida de fe, una vida donde el poder de Dios puede obrar, donde hay una estabilidad también emocional, una estabilidad emocional que no es espiritual, que es emocional, es también una estabilidad sentimental. ¿Por qué? Porque yo sé con quiénes me rodeo, sé cómo debo reaccionar, sé a quién amo y a quién no podría de ninguna manera acercar a mi vida. Sí puede estar cerca, pero no dentro de mi corazón, dentro de mi mente. Esta es una estabilidad sentimental. El sentimiento es algo que perdura, no es como la emoción. La emoción es algo del momento, pero el sentimiento, eso con lo que yo me voy a llevar bien toda la vida, una persona, un lugar, un pueblo, una ley, bueno, eso es estabilidad sentimental. Estabilidad financiera. Ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver esto? Miren, para la espiritualidad, la estabilidad financiera es fundamental. Fundamental. Tengo que estar a cuentas con Dios. En todo.
en mis emociones, en mis sentimientos, en mi dinero, en lo que poseo. Tengo que saber adorar también con mis finanzas. Tengo que diezmar. Tengo que pagar el diezmo. Claro que sí. Y esto es una estabilidad financiera, una confianza interior de que nada me va a faltar. No quiere decir tener mucho o tener poco, sino ser estable. No querer ganarme todo en un, no sé, en un número de la lotería, ¿eh? Y ahora soy rico. Y eso no es estabilidad financiera, porque si puedes ser rico también puedes ser pobre. Lo que yo estoy diciendo es la permanente espiritualidad también implica la permanente estabilidad financiera, sentimental, emocional, espiritual. En esto de no tener altibajos, de no tener decisiones, un día digo que sí, otro día digo que no, es la misma cosa, pero ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Es un juego? ¿Es un juego de dados que tengo que tomar para decidir? No. Dios no juega a los dados, decía Esther. La realidad es que tengo que ser armónica en todo lo que hago. Tengo que tener una personalidad armónica, una personalidad estable, sin altibajos, para que yo pueda pensar todo el tiempo la voluntad de Dios para mi vida y no que mis altibajos muevan la voluntad de Dios. No que mis altibajos emocionales o de personalidad hagan lo que me parece que Dios quiere que yo haga. No, no es así. Dios sabe lo que quiere de tu vida y de mi vida, por supuesto, pero el tema es que cómo vos lo entendés, cómo vos lo escuchás, a través de tus emociones, a través de tus altibajos, o a través de tus desequilibrios de carácter, de temperamento, a través de que, bueno, decido como me conviene o como me parece. No, si querés decidir como es la voluntad de Dios, bueno, entonces ponete en línea con el Espíritu Santo, que tu espiritualidad y el Espíritu Santo tengan una correcta comunicación, una conexión por la misma línea. Eso sí logra una estabilidad permanente y una espiritualidad permanente. Hay hechos importantes y cosas muy importantes que tienen que ver con la lealtad, que tienen que ver con la fidelidad, con tener cuidado de mi alma, de mi corazón, de prevenir, de desechar lo malo, de saber que eso no es bueno para mi vida, aunque momentáneamente pueda ser bueno, de tener cuidado de mí mismo, de qué cosas acepto y qué cosas transfiero espiritualmente. Estar alertas, porque la Biblia dice, sean vigilantes, estén alertas, tengan respeto por las personas, tengan respeto por todos. Seamos personas que inspiran confianza. Una persona espiritual permanente no cambia, no dicen de esa persona, ay, hoy le agarró la luna y está chiflada, o hay días que está muy espiritual. No, la estabilidad en la espiritualidad inspira confianza. ¿Qué pasa con tu trabajo en el reino, con tu servicio? ¿Qué proyectos tenés en función del reino? Hay momentos en que podemos dedicar más tiempo a la acción, hay momentos en que dedicamos más tiempo a la oración, al planear, al ver qué está haciendo tu iglesia, dónde está derramándose del Espíritu para ir y ponerme abajo de esa catarata gloriosa que derrama el Espíritu Santo. Tengo que crecer y tengo que hacer crecer a otros. Entonces, ¿para qué recibo hoy esta palabra? Para mí y para dar. Esta es la espiritualidad permanente, un fluir permanente del Espíritu. Cuando hablamos de ser un canal de bendición, hablamos de esto, de recibir de Dios, pero dar a otros, de hacer el bien. Dice, no se cansen de hacer el bien. No importa, dice, el dicho dice, hagan el bien sin mirar a quién. No sé, lo único que sé es que la Biblia dice, no te canses de hacer el bien. Y realmente este es un tiempo donde la preparación, la capacitación es muy importante.
muy importante. Esto es aprovechar el tiempo de pandemia, el saber que, bueno, no puedo hacer todo lo que quiero, sin embargo, puedo aprender más, puedo conectarme para estar enfocado, puedo hacer algo terapéutico para mi vida, puedo sí leer, puedo estudiar, puedo anotarme en algún curso que sea de, por ejemplo, el de psicología cristiana. Ahí van a ver en psicólogaana.com, van a ver cursos de niñez y adolescencia, cursos de neuroteología bíblica, de neurocoaching. Bueno, todas estas cosas tienen que hacer a tu propia preparación. Esto es lo que alimenta la espiritualidad permanente. Si vos crees en Dios y querés tener una espiritualidad permanente, bueno, es que no solo elegiste este taller, sino también elegí vivir en plenitud la espiritualidad permanente, aquella que no tiene fluctuaciones, aquella que no tiene altibajos, aquella que nos permite permanecer en Dios, estar unidos, como dice la Biblia en Juan, estar unidos a la vida, estar dependiendo de Dios. Y para esto nada mejor que estar preparándose permanentemente en la palabra de Dios, estudiando, conociendo la mente de las personas, conociendo cómo trabaja nuestro cerebro en función de la fe. Bueno, todo eso va a hacer crecer tu mente, tu mentalidad y también tu relación con las personas tiene que mejorar, porque tus emociones y tus sentimientos están sujetos a la voluntad de Dios. Deseo que Dios te bendiga. Muchas gracias por escucharme. Estoy a tu disposición. Ahí en la página también tenés un mail que podemos conversar, podemos hablar y estoy a disposición de aquellos que quieran saber algo más acerca de la psicología cristiana, acerca de la espiritualidad permanente. Dios les bendiga. Gracias.